Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a comenzar nuestra cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. Hoy vamos a comenzar con la primera sesión, que se llama Tejer Juntos la Vida. Hoy comenzamos nuestra cátedra y la invitación es a que esto sea un viaje conjunto. Todos estamos aquí porque queremos entre todos aprender sobre las emociones en situaciones difíciles. Y es un aspecto que quiero compartirles hoy, un aspecto sobre las emociones y las situaciones difíciles, es que lo que aprenderemos ya está en nosotros. Y por ello iremos a revisarlo, a compartirlo, a usarlo. Es decir, lo que vamos a aprender en este viaje es lo que ya tenemos en nuestras vidas. Entonces, en la cátedra todos aprenderemos de todos, porque aquí nadie sabe a ciencia cierta, por anticipado, nada sobre las emociones en situaciones difíciles. Este aprendizaje lo haremos en conjunto entre ustedes, los monitores, los profesores y nosotros juntos en esta cátedra. Por eso en la cátedra todos somos aprendices con diferentes apellidos. Unos son aprendices estudiantes, otros son aprendices monitores, otros son aprendices docentes. Todos estamos en igualdad de condiciones porque todos estamos aprendiendo sobre la vida, y de la vida se aprende con los otros, con los que vivimos en común. Entonces vamos a abordar la primera parte, es esta, sobre qué es eso de abordar las emociones en situaciones difíciles. Si todos somos aprendices, pues se pueden imaginar lo interesante que será el asunto de abordar esta clase, esta cátedra, y esos temas tan truculentos como la nota de la asistencia. Más adelante lo miraremos cuando hablemos de cómo está configurada las sesiones de trabajo y cómo está configurada la cátedra en su totalidad. Ese tema ustedes lo pueden revisar en las páginas de la universidad donde están ya los programas de la cátedra, ¿vale? Entonces vamos a abordar nuestro primer tema. ¿Qué es eso de las situaciones difíciles? ¿Y qué es eso, entre comillas, de las emociones en situaciones difíciles? Pues eso de lo que vamos a abordar entonces es que la vida se sucede como una serie de acontecimientos que por su continua presencia, esa secuencia de acontecimientos, se nos aparece como algo común y corriente. Entonces nosotros no alcanzamos a percibir que lo que vemos cuando de la vida se trata son hechos que se dan luego de miles y millones de conexiones, y que solo logramos percibir una pequeña parte durante unos cuantos instantes de un cúmulo de cosas que tienen que tejerse, armarse, combinarse de manera extraña, incierta, para que la vida se dé como la estamos viviendo. Entonces la vida, que se nos aparece como algo común y corriente, como algo que está sucediendo, es un cúmulo de acontecimientos que, llamémoslo, son extraordinarios. Para que todo lo que nos sucede en la vida se dé, tiene que suceder muchas cosas que se conjuguen y se presentan, y lo que vemos entonces es como una fotografía de un cúmulo de cosas que están pasando en nuestra vida, y suponer que en esa fotografía, que es el momento en el cual prestamos atención a ella, es toda la vida, pues nos deja un poco fuera de camino. Aunque la vida es esa sucesión de hechos que vamos viviendo todos los santos días y los vamos mezclando, y que para que yo esté aquí con ustedes conversando y ustedes estén pudiéndome ver, hayan tenido que suceder una cantidad de cosas que se tejen sin que nos demos cuenta, pues vamos a pararnos solamente a ver solamente un pedacito, porque no podemos ver toda esa complejidad de la vida. Vamos a parar a detenernos a ver un pedacito de la vida, un pedazo de toda la película, solamente una fotografía de esa vida. Entonces en esa fotografía solo es una imagen quieta de lo que es toda la película, de lo que estamos viendo, porque una película está compuesta de cientos de miles de imágenes, de cientos de cosas que nos pasan en la vida, y que se ponen, esas cosas que se conectan, se ponen en movimiento cuando se conectan. Pues bien, en la cátedra abordaremos
una parte de la fotografía, ni siquiera la fotografía de toda la vida, de toda la película de la vida, que tiene miles de millones de fotografías que se encadenan para que nuestra vida se dé, sino que vamos a coger una fotografía y de esa fotografía vamos a mirar solamente un pedacito de esa fotografía, que es lo que vamos a llamar las situaciones difíciles. Todo está en movimiento, todo ese es el ejercicio. Entonces las situaciones difíciles son una parte de la vida. Son situaciones importantes como todas las partes de la fotografía y como todas las fotografías de la vida. Son muy importantes, pero miraremos a lo largo de estas sesiones de la cátedra, que es el sentido de la cátedra, su importancia. ¿Por qué son importantes las situaciones difíciles en nuestra vida? Y sobre todo miraremos cómo la vida también se conforma de situaciones difíciles. Si la vida la estoy presentando como una especie de película que tiene fotografías y las situaciones difíciles conforman una parte de la fotografía, pues es muy importante ese pedazo de la fotografía para configurar toda la trama de la vida, toda la película de la vida que vamos a mirar. Ese es, a mi modo de ver, el inicio de nuestra cátedra y la presentación de nuestra cátedra. Voy a invitarlos, la invitación es a que nos montemos en este viaje para revisar nuestras películas de la vida. De esas películas de la vida vamos a coger algunas fotografías y de esas fotografías vamos a mirar algunos aspectos. En este caso vamos a mirar solamente el aspecto, el pedacito de la fotografía de la vida que se llaman situaciones difíciles. Esa es la invitación de la cátedra. Primero a mirar y conectar el pedacito con la fotografía con toda la película. Esa es la intención de la cátedra. Pero ¿qué vamos a mirar de ese pedacito de la fotografía? Pues las emociones. Las emociones que están pegadas a esas situaciones difíciles. Esa es la intención de toda la cátedra. Toda la cátedra busca eso, mirar las situaciones difíciles y las emociones que suceden en las situaciones difíciles. Vamos a ver entonces en la segunda parte ya de nuestro curso, vamos a mirar cómo serán las sesiones de la cátedra. Vamos a tratar de avanzar sobre cómo están organizadas las sesiones de la cátedra para que ustedes sepan cómo va a funcionar este asunto. Ya saben que lo que vamos a revisar son las emociones en las situaciones difíciles. Y entonces en cada sesión vamos a revisar diferentes elementos que tienen que ver con las situaciones difíciles. Las emociones, las relaciones, las acciones que se dan dentro de las relaciones, las sensaciones que tenemos con las acciones que realizamos en las relaciones, las percepciones que tenemos de las relaciones sociales en las cuales se dan las emociones, y también miraremos los pensamientos que surgen cuando estamos en situaciones difíciles. Ese es todo el panorama que vamos a trabajar en la cátedra, pero vamos a mirar entonces cómo vamos a organizarnos para trabajar eso. Entonces las sesiones están organizadas por 4 espacios más o menos, creo. El primero de ellos es este que ustedes ven ahí, que es el que estamos trabajando hoy. Hay una sesión que comienza con una presentación del tema. La sesión de hoy, ahorita la comenzaremos, estoy haciendo la presentación de toda la cátedra. La sesión de hoy es la primera, la de los viajes, la de la historia conjunta, la historia que vamos a hacer en conjunto. Por ahora vamos a mirar cómo está organizada cada sesión. Tiene un pedazo que llamamos la introducción, donde yo presento el tema. En el caso de hoy vamos a hacer la historia, las historias. Vamos a mirar el tema. Hago una introducción siempre breve del tema que vamos a abordar y luego comenzaremos a trabajar. Los estudiantes hacen un trabajo. Dejo un trabajo que ustedes hacen en sus casas de manera individual. Una reflexión que usted realiza en su casa de manera individual, donde usted desarrolla lo que quiera, lo que le vamos a pedir a su manera. Como este es un proyecto donde usted reflexiona sobre su propia existencia, sobre sus relaciones, sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre sus percepciones, pues se puede imaginar que esta cátedra tiene una calificación extraordinaria. No nos importa la nota. Porque uno no puede perder una materia donde está reflexionando sobre su propia vida. Porque este es un ejercicio de libertad,
libertad para construir nuestra propia reflexión sobre sí mismos. Entonces usted libremente hace su reflexión personal. Para eso les pido que tengan un cuaderno donde puedan anotar sus reflexiones, puedan llevar su reflexión particular, porque todas las sesiones va a haber una sección particular de reflexiones de ustedes. Esas reflexiones usted las hace, y de esa reflexión que usted hace, lo que suceda para esa sesión, usted elabora después un material. A veces el mismo material que usted elabora en la reflexión personal le puede servir para la segunda parte, porque la tercera parte que vamos a trabajar es que esas reflexiones que usted hace en términos personales, usted las comunica al resto de compañeros. Usted hace un material para comunicarle al otro su reflexión personal, porque muchas veces nuestras reflexiones personales no queremos compartirlas así tal cual se dieron, sino que quiero presentarlas de otra manera. Y usted puede presentar esa reflexión personal con dibujos, con historias, con poemas, con gráficos, con lo que usted desee compartir para los compañeros. Usualmente durante las sesiones yo les sugeriré que lo haga de una manera o la haga de otra, pero usted es libre de hacer esa reflexión, compartir su reflexión como bien le parezca a sus compañeros de la cátedra. Es ese material el que usted comparte con los monitores. ¿Por qué queremos que lo comparta con los monitores? Porque los monitores cogen todas las reflexiones que los compañeros quieren compartir con los restos de compañeros de la cátedra, las sistematizan, me las hacen llegar, y con base en ese material que usted ha elaborado y que quiere compartir como una especie de plenaria virtual con los demás, yo elaboro la continuidad de la sesión en la siguiente encuentro que tenemos cada 8 días. Esas reflexiones que usted comparte con sus compañeros y me hace llegar a través de los monitores es el tuétano, la carne, lo fundamental de la cátedra. Y entonces con ese material yo elaboro el cierre de las sesiones, que lo hacemos al inicio de cada encuentro, y con eso cerramos y hacemos un análisis de lo que usted nos ha propuesto. La cátedra es un proceso de construcción de conocimiento sobre las emociones en situaciones difíciles que hacemos nosotros, ustedes y nosotros. Esto no es un espacio donde yo o cualquier otro les va a decir cómo se vive, porque yo no sé cómo se vive, yo no sé cómo resolver situaciones difíciles, yo no sé qué hacer con las emociones en situaciones difíciles. Eso lo sabemos todos y lo vamos a descubrir a lo largo de este viaje que los estamos invitando. Entonces, una vez usted manda las reflexiones, yo al final de esa sesión, que sucederá en el encuentro siguiente, hago el recierre, recojo los elementos que usted mandó con sus monitores, a sus monitores, y con eso yo hago el cierre de la sesión. Entonces, para que quede más o menos claro, no importa, eso se va aprendiendo con el tiempo, usted ¿qué va a encontrar? Va a encontrar que nuestros encuentros se van a realizar semanalmente, y que en los encuentros las sesiones están partidas en dos. Una parte que es la presentación y el trabajo individual, y su trabajo individual enviado como reflexión a los monitores. Eso sucede en una semana. Sus monitores cogen, sistematizan esa información, me la mandan, yo la leo, yo la organizo y cierro la sesión en el encuentro del miércoles siguiente al inicio de estas grabaciones. Entonces yo cierro la reflexión que comenzamos la semana siguiente, es decir, la que vamos a comenzar ahorita en unos minutos, la cerramos la semana siguiente y comenzamos nuestra siguiente sesión al final del encuentro de la sesión de la semana siguiente. Entonces los encuentros se dividen en dos: en el cierre de la sesión anterior y en el inicio o apertura o comienzo de la siguiente sesión. Eso lo vamos aprendiendo con el camino, no vale la pena que le echen mucho cacumen a eso. Eso es simplemente para que ustedes sepan cómo funcionan las sesiones. Como esta es una reflexión personal y colectiva de construcción de conocimiento, pues aquí las notas poco importan.
Aquí no hay notas, aquí hay compromiso. Usted quiere participar, quiere aprender y quiere compartir sus conocimientos con sus compañeros. En esa medida usted comparte con sus compañeros libremente la entrega de los trabajos, todas esas dinámicas de las entregas, de sus reflexiones para compartir con sus compañeros, las organiza con sus monitores en las regiones en que están, en Bogotá con los monitores, en las regiones o en las sedes con los profesores y los compañeros de las sedes. Pero este es un ejercicio de construcción colectiva libre, abierto, que transforma y separa en otra forma de hacer educación que no le cabe definitivamente ni la obligatoriedad, ni el castigo, ni mucho menos esa cosa absurda que nos hemos inventado los seres humanos en la educación que se llama la nota, algo inservible, algo inútil. Vamos entonces a arrancar con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es una historia que hacemos en conjunto. Ese es el tema de la primera sesión. Acabo de finalizar la presentación de la cátedra. Ya miramos qué es el sentido de la cátedra, las emociones en situaciones difíciles. Todas esas emociones en situaciones difíciles forman una fotografía, un pedazo de la fotografía de todo lo que es nuestra vida, de la película de nuestra vida. Ese es el sentido o la razón de ser de la cátedra. Ya les mostré ahorita cómo está organizada la cátedra en 4 momentos, de los cuales 2 o 3 se realizan en una semana y el otro se realiza en la siguiente semana del encuentro. Ya les he contado que esto es libre, esto es un ejercicio de construcción educativa diferente porque está basado en la libertad, está basado en la confianza, está basado en la construcción conjunta. Y ahora vamos a arrancar con nuestra primera sesión que se llama La historia que portamos, la historia que creamos. Entonces, avancemos entonces con nuestro tema de hoy. Este es el tema de hoy. Para poder trabajar en las emociones, vamos a conversar sobre qué cuentos nos contamos nosotros sobre lo que hemos vivido. Porque lo que hemos vivido los seres humanos, a diferencia de otros seres, lo podemos contar. La vida de los seres humanos se vuelve historia. Historia colectiva e historia particular. Pero los seres humanos no pueden pasar por la vida, no les pasa la vida sin echarse cuento, sin echarse una narración, sin recontarse lo que pasó. A nosotros no nos pasa la vida como si fuera una cosa ahí simple y llana. A nosotros nos pasa la vida y además por encima, alrededor, sobre esa vida, narramos historias, construimos historias. Eso es muy propio de los seres humanos. Entonces vamos a arrancar con este tema de la historia. Y entonces la vida, esta que estamos hablando, se teje con los otros de muchas maneras. Una de es la historia que nos contamos y de que cierta forma también somos. Los seres humanos somos también la historia, no la que nos pasa, sino fundamentalmente, no lo que nos pasa en la vida, sino fundamentalmente la historia que nos contamos de nuestra vida. Nos pasan cosas, pero nosotros nos contamos historias y esas historias también configuran lo que somos y la vida que vivimos. Somos vida historizada, por decirlo de alguna forma, y entonces nosotros vivimos acontecimientos y hacemos historia. Nos contamos y nos recuperamos lo que nos pasa. Vivimos y hacemos historias comunes con los demás. Tenemos, por lo tanto, una madeja de vidas y historias entreveradas que nos hacen la comunidad de seres humanos que venimos siendo. Es decir, nuestras vidas en la humanidad se tejen en historias compartidas. No solamente las historias particulares de Pedro, Pablo, María y José, sino las historias colectivas que nos contamos. Los relatos que contamos de nuestra historia. Como estamos en una fecha muy particular, pues ustedes deben saber que algunos cuentan la historia de una cosa que llaman el descubrimiento de América y otros contamos la historia de la invasión a América. Hay unos hechos que suceden, pero cada uno los cuenta según cómo vivió esa historia, según su propio relato. Así pasa en este cuento histórico, llamémoslo global o general, del descubrimiento o invasión de América. Para algunos como yo creemos que eso no tiene nada de descubrimiento, es un proceso de sometimiento e invasión, pero en el caso nuestro, en nuestras historias particulares,
nos contamos los hechos, cada vez que sucede los tenemos de alguna manera, los construimos, y esa construcción histórica también hace a los seres que venimos siendo. ¿Hoy qué vamos a hacer entonces? Hoy vamos a recuperar una historia de cada uno de nosotros. Un recuerdo que hayamos vivido y que nos permita ver qué esperamos de la cátedra. Es decir, por medio de una historia de nuestra propia vida, nos presentaremos a los compañeros y expresaremos nuestras expectativas sobre la cátedra. No es cualquier historia, como se dan cuenta. No vamos a contarnos cualquier cuento de nuestra propia vida. Vamos a rastrear en nuestros recuerdos, en cada uno va a rastrear en sus recuerdos una historia que usted diga, esta historia me presenta a mí ante los demás compañeros de la cátedra. Esta historia dice, yo soy esto, pero aún más, muestra o quiere mostrar o nos va a mostrar una forma de vida, una historia de nuestra vida que llamémosla, que nos muestra a todos formas de cómo debe ser una vida digna, humana. Entonces vamos a seleccionar no solamente cualquier historia, sino una historia donde yo me pueda presentar a los otros y donde además yo pueda presentar un momento grato, deseable de mi propia vida. Buscaremos en nuestra vida, entre situaciones, acontecimientos, una fotografía de toda la trama de nuestra historia que nos permita contar quiénes somos y que además nos permita decirnos más tarde qué creo o qué quiero o qué espero de esta cátedra. Entonces ya vamos finalizando la sesión de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como dicen los profesores que son así acartonados, ¿cuál es la tarea? Pues la tarea es muy sencilla para que ustedes la vayan haciendo en estos días y que ojalá no les tome mucho tiempo hacerla, la pueden hacer hoy mismo. Hoy miércoles la pueden hacer, tomen su papel, tomen su cuaderno y busquen su historia y nárrenla. Y digan, yo me llamo fulano de tal, tengo tantos años, dediqué a esta carrera, estoy estudiando esto y a mí me pasó una vez tal cosa. Al final usted nos cuenta y espero de esta cátedra tal cosa. Y entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Qué es lo que se espera que haremos todos esta semana? En estos días, no se dejen tomar el tiempo para que puedan enviarle el documento, el relato a sus monitores por el viernes, ojalá, y así podamos nosotros sistematizar con suficiente tiempo las historias que los estudiantes nos van contando. ¿Cuál es la intención entonces de este material? Pues que ustedes se presenten, que los estudiantes aprendices se presenten. Entonces, de manera individual, se elabora una narración de un momento de la vida que se considera que tiene relación con el sentido que tiene transformar la vida en común. Porque la vida se hace con otros. Y que propone un modo de relación social deseable, humano, digno y solidariamente posible. Usted elige una historia suya que tenga estas características. De su historia, de sus cuentos, de su vida. Esa narración le permite al estudiante, a usted, presentarse compartiendo aspectos generales de su vida, su nombre, su edad, su carrera, sus gustos, sus intereses, lo que usted nos quiera contar de quién es usted. Y nos da a conocer además qué espera de esta cátedra, qué expectativas tiene de esta cátedra, para que esta cátedra se ajuste a lo que usted también espera. Entonces nosotros leeremos esos documentos, contaremos quiénes más o menos están formando parte de la cátedra y fundamentalmente nos enteraremos de usted qué espera de esta cátedra para organizar, ajustar todas las sesiones que vienen de aquí en adelante a sus expectativas. Eso creemos nosotros aquí en la cátedra, que esa es la tarea que nos corresponde a nosotros como educadores, como docentes, como coaprendices de esta historia. Bueno, ese es el tema de nuestra primera sesión, la historia que portamos, la historia que somos. Busca una historia de lo que usted es y nos cuenta quién es. Y aún más nos cuenta después qué expectativas tiene de esa cátedra. ¿Qué tamaño es? Pues el que usted quiera poner de tamaño de la historia. ¿Que sobre qué puede ser? Pues sobre la historia que usted quiera contarnos. ¿Que cómo la entrego? Como usted quiera, con dibujitos, con narraciones, con escritos, con lo que usted, como usted crea que es más cómodo dárnosla a conocer.
que qué tamaño tiene el que usted quiera, que cuánto me van a calificar. No tiene nota, porque esto no es un intercambio mercantil donde usted entrega una cosa y yo se la pago con nota. Usted entrega una cosa porque nos quiere compartir quién es y formar parte de este viaje, ¿vale? Y entonces vamos a cerrar ya nuestra sesión de hoy con la despedida. Y la despedida es muy sencilla, retomar lo que hemos trabajado hoy. ¿Hoy qué hemos trabajado? Pues hemos trabajado varios aspectos de las emociones y de las situaciones difíciles. Fundamentalmente hemos trabajado que eso forma parte de nuestra vida. Las situaciones difíciles no son algo extraño de la vida de los seres humanos, forman parte de la vida de los seres humanos. Las emociones en las situaciones difíciles pues también forman parte de la vida humana. Y dos, que esa vida humana es una vida que tejemos en común. No es una vida particular, individual, aislada, sino profundamente compartida. Y hoy, ¿qué vamos a trabajar entonces? Vamos a comenzar a mirar qué es esta historia que yo tengo, qué es esta historia que yo digo que soy, qué es esta historia que yo porto, quién soy a través de mi historia. Eso fue lo que trabajamos hoy. ¿Qué vamos a hacer entonces en 8 días? Pues cerrar este tema. Pero vamos a arrancar con el siguiente tema. Y el siguiente tema o el siguiente asunto que queremos trabajar en la cátedra con ustedes o proponerles que trabajemos es que tiene que ver ese tema de las relaciones, de las emociones, las situaciones difíciles y nuestro cuerpo. ¿Qué es eso que pasa en nuestro cuerpo? O cómo reflexionar sobre nuestro cuerpo en relación con las emociones. Recuerde que tenemos la película, la fotografía, el pedacito de las situaciones difíciles, y dentro del pedacito de las situaciones difíciles tenemos las emociones. Pues vamos a entrar en el tema de las emociones. ¿Qué pasa con las emociones y el cuerpo? Ese es el tema que trabajaremos en la segunda parte del encuentro dentro de 8 días. La primera parte es recuperar o tratar lo que usted nos mande a través de sus monitores, contándonos su historia, presentándose con una historia de su propia vida y contándonos qué expectativas tiene con esta cátedra. Su mercedes, ha sido un placer acompañarlos. Espero que tengan una muy buena tarde, que les rindan la, comillas, tarea o compromiso que les proponemos en la cátedra, y es que usted pueda contarnos una narración, una historia de su propia vida que nos permita conocerlo. Y entonces, no siendo más, que pasen muy buena tarde, muy buena semana, y nos veríamos en 8 días con otro video. Este video finaliza ahora y nos vemos en 8 días para comenzar nuestra sesión número 2 de la cátedra. Un placer, mucho gusto.